La corrupción empieza dentro de ti, aunque seas buena persona. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, qué alegría podernos encontrar nuevamente en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Voy a decir algo que probablemente no quieras escuchar. La corrupción no empieza en los políticos, empieza en personas como tú y como yo. Empieza en algo más pequeño, una pequeña mentira, una pequeña ventaja, una pequeña justificación, y el problema es que el cerebro humano está diseñado para hacerlo sin sentirse culpable. En psicoterapia lo vemos todo el tiempo. Personas honestas, personas morales, personas religiosas, que poco a poco empiezan a normalizar pequeñas traiciones a su propia conciencia. La Biblia lo dijo hace mucho tiempo. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Pero aquí viene lo inquietante. La corrupción no empieza con maldad, empieza con autojustificación. Y hoy voy a mostrarte cómo empieza realmente la corrupción psicológica, por qué tu cerebro la normaliza, por qué personas buenas también terminan haciendo cosas que juraron que nunca harían, y cómo detectar dentro de ti antes de que destruya tu carácter. Y al final del video dejaré 3 ejercicios clínicos de autoevaluación que usamos en psicoterapia para detectar corrupción personal antes de que se vuelva un hábito. Porque la corrupción no empieza en el poder, empieza en el interior. Antes de continuar, quiero que pienses algo. No respondas rápido. Piensa honestamente. ¿Alguna vez exageraste un gasto? ¿Mentiste para evitar consecuencias? ¿Tomaste algo pequeño que nadie iba a notar? ¿Manipulaste una historia para quedar mejor? ¿Ofreciste un servicio sin estar debidamente preparado para ello, etcétera? La mayoría de las personas dicen, esto no es corrupción, pero desde la psicología clínica, ese es exactamente el punto donde todo empieza. Y si entiendes lo que voy a compartirte hoy, vas a notar algo inquietante. La corrupción no es un evento, es un proceso neurológico progresivo. Y todo comienza con algo que en psicoterapia llamamos microcorrupción moral. Micro, pequeñísima. Entonces, quiero compartirte una historia. Un hombre de 42 años viene a la psicoterapia. Profesional, padre de familia, muy respetado. Cuando vino a la terapia estaba enfrentando un problema grave en su trabajo. Había manipulado cifras. Cuando le pregunté cómo comenzó todo, dijo algo que escucho constantemente en la terapia. Al principio no era nada grave. Solo había cambiado un pequeño dato, solo una vez, solo para equilibrar el informe. Después ocurrió algo fascinante desde la neuropsicología. No sintió culpa, sintió alivio. Y ese es el momento crítico, porque el cerebro aprende rápidamente. Esto funciona y no va a pasar nada. Cuando una persona cruza un límite moral, pequeño aunque sea, ocurren 3 cosas en el cerebro. La primera, el sistema límbico detecta amenaza, culpa, miedo, tensión. Segunda, la mente racional aparece con algo muy peligroso, justificaciones. Frases como, todo el mundo lo hace, no hay nada grave, solo será esta vez, nadie se dará cuenta. Y tercero, si la persona obtiene una recompensa, llámese dinero, ventajas, estatus, evitar un problema, el cerebro libera dopamina. Y aquí aparece el problema.
El cerebro aprende que romper pequeñas reglas puede ser beneficioso. Eso es aprendizaje conductual y así comienza la pendiente. Así empieza la bola de nieve a rodar pendiente abajo. La Biblia lo manifiesta y hace muchos años ya existía una observación extremadamente precisa sobre este fenómeno. En el Evangelio de Lucas se dice algo muy profundo. El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Y la mayoría de la gente interpreta esto como moral. Pero psicológicamente es una ley del comportamiento humano. Las decisiones pequeñas entrenan el carácter, porque el carácter no se revela en grandes momentos, se forma en decisiones invisibles. Pero también aparece uno de los mecanismos psicológicos más peligrosos, la adaptación moral. Cuando haces algo incorrecto por primera vez, se siente mal. La segunda vez, menos. La tercera vez, el cerebro lo registra como normal. Ese fenómeno se llama desensibilización moral. Y estudios en neurociencia han demostrado algo inquietante. La actividad de la amígdala, que es la parte del cerebro relacionada con la culpa, disminuye cada vez que repetimos una conducta deshonesta. Llámese cualquiera, pero estamos hablando aquí de la corrupción. En otras palabras, el cerebro aprende a no sentirse culpable. Ejemplos cotidianos. La corrupción moral rara vez comienza con algo grande. Empieza pequeña. Copiar en un examen, en la escuela, en el colegio. Mentir en una hoja de vida. Inflar un presupuesto. Evitar impuestos. Usar recursos del trabajo para beneficio personal. Ofrecer un servicio para lo cual no se está preparado. Usar las instancias que tienes de poder para aprovecharse de eso para tu beneficio. Y aquí llámese poder, sea poder civil, poder religioso, poder político, cualquier instancia de poder. Son pequeñas grietas, pero cada grieta entrena el cerebro a cruzar la siguiente. Por eso muchas personas dicen, no sé cómo terminé en esto. La respuesta es simple, no empezó ahí, empezó mucho antes. Aquí aparece una paradójica psicológica muy poderosa. Las personas que se consideran buenas son a veces más vulnerables a la corrupción gradual. ¿Por qué? Porque su identidad moral les permite justificar pequeñas excepciones. A veces, conocer muchas cosas, si tú conoces de leyes, sabes cómo obviar la ley. Si tú tienes conocimiento, no sé, de ingeniería, sabrás cómo usar algo que no debes, pero que en el evento puede servir. Yo recuerdo mucho en alguna época que tuve que enviar a hacer un trabajo sobre un equipo de amplificación, unos micrófonos, y contraté a una persona. No estaba pendiente porque confié en esa persona. Me hizo el trabajo quedó, los micrófonos quedaron funcionando bien. Cuando al poco tiempo tuve que volver a mandar a revisar porque como se guardaban, se sacaban los micrófonos, entonces pensamos que era un corto. Cuando se abrieron las cajas de las conexiones, empezamos a encontrar cables viejos, cables que parecían haber sido recogidos de la basura que se habían colocado allí. Sin embargo, la persona que me cobró el trabajo me cobró todo nuevo. Es un recuerdo simplemente para decir en cualquier circunstancia, cuando tú vendes un producto y lo vendes como muy bueno, pero sabes que está mal, es corrupción. Cuando tú vendes algo de comer y sabes que tiene problemas o que es incluso dañino y lo vendes como, como bueno, eso es corrupción. No es simplemente a nivel político, porque
Es fácil señalar a través de los medios de comunicación todo lo que se dice, pero sin evitar, no es que digamos, entonces como yo también lo soy, no puedo decir nada, no. Tenemos derecho a denunciar, pero tenemos derecho a mirarnos nosotros mismos y empezar a corregir. Un ejemplo de que la identidad moral permite justificar pequeñas excepciones podrían ser cuando yo soy una buena persona, esto no me define, solo es una situación especial, solo fue por ahora, nunca más había pasado y nunca va a pasar. Eso se llama licencia moral, darme ciertos permisos. Y es extremadamente peligroso porque protege la autoimagen mientras permite el comportamiento corrupto. Entonces yo mismo me estoy mintiendo, yo mismo me estoy saboteando. Ahora quiero que hagas algo incómodo, muy incómodo. Piensa en tu última semana, no en lo que mostraste a los demás, en lo que solo tú sabes, en lo que prefieres que ojalá nadie se entere, pero tú sí lo sabes. Pequeñas decisiones, pequeñas omisiones, pequeñas manipulaciones. No te juzgues, solo observa, porque la corrupción personal no se detecta cuando ya es grande. Se detecta cuando todavía parece insignificante. Y ahí es donde se puede trabajar. En temas morales, en pecados, siempre se habla, es que yo no he matado a nadie, es que yo no. Y resulta que hay una oración en el ambiente católico que dice, se pide perdón cuando se pecó por palabra, obra u omisión. Y a veces le ponemos cuidado a la palabra y a la obra, pero no a la omisión. Y resulta que el omitir, no hacer algo bueno cuando yo podía hacerlo mejor, es grave. No corregir algo cuando yo podía hacerlo es grave. La omisión. Y aquí entra también la omisión en el tema de hoy. En psicoterapia se enseña algo clave, algo muy importante. El carácter cambia cuando una persona desarrolla conciencia temprana. Si tú eres consciente de tus actos, seguramente tu carácter será así. Pero si tú no le pones cuidado a tus actos y los vas justificando, de ahí se va a formar tu carácter. Es decir, detectar la desviación antes de que se vuelva identidad. Es decir, cuando está pequeña. La Biblia invita a algo muy importante. Examínate a ti mismo. Si tú te examinas a ti mismo, pues va a estar pendiente de tus acciones. Eres consciente de lo que dices, de lo que piensas, de lo que haces, de tus deseos, etc. Pero si no te examinas, vas permitiéndote. Desde la psicología moderna, esto se llama autoobservación metacognitiva, la capacidad de observar tu propio comportamiento sin autoengaño. Ahora, ¿cómo detener la corrupción interior? Porque ya sabemos la situación, pero el tema es cómo detenerla, cómo parar esa situación. 3 prácticas clínicas que pueden ayudarte mucho. Primera, nombrar la justificación. Cada vez que escuches en tu mente, solo esta vez, detente. Ese es el primer síntoma. Empiezas a justificar, quizá porque nadie se entera, quizá nadie te está viendo, etc. Segunda, imaginar exposición total. Entonces pregúntate, ¿haría esto si todos lo vieran? Este ejercicio reduce conductas corruptas de forma significativa. Y tercera, recordar quién quiere ser. No la reputación, sino el carácter. Porque la reputación depende de quien te ve. El carácter depende de quién eres cuando nadie te ve. Entonces, nombrar la justificación, imaginar la exposición total y recordar quién quiere ser. Actividad práctica. Y entonces, como
tarea práctica, quiero, además de las anteriores, quiero dejarte 3 preguntas para que trabajes estos días. No respondas rápido, respóndelas con tranquilidad, pero por escrito. Eso te va a ayudar a evaluarte. Primera, ¿cuál es la pequeña deshonestidad que más justificas actualmente? Segunda, ¿en qué área de tu vida te dices a ti mismo, esto no es tan grave? Y tercera, si tu vida fuera completamente transparente durante una semana, ¿qué cambiarías inmediatamente? La corrupción rara vez comienza con grandes decisiones. Comienza con pequeñas concesiones al autoengaño, con pequeños permisos. Por eso el verdadero campo de batalla del carácter no está en el poder, está en lo cotidiano, en lo invisible, en lo pequeño, porque al final la integridad no se construye cuando alguien te observa, se construye cuando nadie sabrá lo que hiciste, cuando nadie te ve. Si eventualmente tú vas al supermercado y pagas en efectivo y te dan más vueltas de lo que debías recibir y no dices nada, eres corrupto. Si tú robas la energía, el agua, que nadie se dé cuenta, tiene una conexión ilegal, eso es corrupción. Estás robando. Por eso, importante que si este video te hizo pensar, escribe en los comentarios una sola palabra, integridad. No para mostrárselos a otros, sino para un recordatorio para ti mismo. Y si te interesa temas donde mezclamos psicología profunda, neurociencia, sabiduría bíblica aplicada a la vida real, recuerda que nos puedes acompañar de 4 maneras. Y nos puedes ayudar de 4 maneras gratis. Sulicoco, suscríbete, deja un like, deja un comentario y comparte. Recuerda que cuando tú compartes, estás demostrándole a las otras personas cuánto le amas. Ah, y si quieres, recuerda activar la campanita para que el mismo sistema se encargue de recordarte y de avisarte cuando publiquemos más contenido en este canal. Por ahora, agradecido con todos ustedes, me despido. Confiando en Dios, nos veremos en un nuevo episodio de Reflexionando con Leo. Felicidades.